Hola amigos, hermanos, una vez más aquí. Sean todos muy bienvenidos a este video. Sé que no es casualidad de que usted esté en este momento conectado a este video. Sé que si Dios lo ha llevado a este video es porque el Señor quiere hablarle en este día. Y para los que no saben, nosotros ya tenemos una primera parte de un video donde hablamos de cómo fue el comienzo de nuestro noviazgo con mi esposo. Nos conocimos desde, tenemos a la fecha 33 años de habernos conocido, 18 años de casados, pero ha sido una larga historia. En la primera parte nosotros pudimos detallar cómo fue que el Señor nos unió en matrimonio. Y pues ha sido una larga historia desde nuestra juventud. Bueno, mi esposo desde que tenía sus 15, un niño, y yo casi alrededor de los 17. Somos del mismo lugar, del mismo pueblo, y desde muchos años atrás nos conocemos. Y para la gloria de Dios, vamos a llevar este testimonio. Nos quedamos en la parte donde nosotros... después de un noviazgo largo, pero que con muchas circunstancias en nuestra vida, al fin logramos nosotros pues estar un día juntos, y nos quedamos en la parte donde después de habernos de 14 años de noviazgo, un noviazgo que fue entre altas y bajas, que no fueron 14 años de noviazgo, sino esos 14 años fue un proceso de, de nuestra niñez y juventud, de conocernos, y donde en ese tiempo, la verdad, nunca pensé yo que él iba a ser mi esposo, porque en la edad en que yo lo conocí era una persona muy inmadura, muy inseguro. Nunca tuve yo esperanzas de que él un día hiciera las cosas serias en mi vida. Nunca pensé yo que un día me iba a decir que quería formalizar conmigo, pero un día él decidió venirse para los Estados Unidos. Y después de tantas situaciones, tantas desilusiones que yo llevé como novia de él, que a veces nos alejábamos por un tiempo, luego él me buscaba, y así fueron esos 14 años, hasta que un día él me dice que quería hacer vida conmigo. Y entonces allí fue donde yo tomé la decisión de venirme para los Estados Unidos. Después que él se vino, dejé mi familia, mi casa, mi carrera, mi trabajo, todo, porque siempre yo estuve enamorada de mi esposo. Y cuando al fin pensamos que todo iba a ser una maravilla, que al fin nos íbamos a encontrar, nos quedamos en esa parte que le pedí a Dios. En ese entonces no éramos cristianos, pero yo siempre he tenido ese sentir de orar. Le pedí tanto a Dios que me diera la oportunidad de estar con mi esposo, porque él era el amor de mi vida, como ese canto que hemos estado oyendo. En ese entonces era el amor de mi vida, y ahora es mi esposo, y ahora es mucho más que eso. En ese entonces, en la juventud, pues era el novio de mi juventud, el amor de mi vida. Pero claro, pues que había una barrera entre nosotros. Ahora es el amor de mi vida en Cristo Jesús, quien ha hecho las cosas diferentes. Pero cuando al fin pensamos que se iba a consumar nuestro amor y que todo iba a ser felicidad, en esa parte nos quedamos. De que vine a este país detrás del amor de mi vida con muchas ilusiones, y yo había omitido esta parte cuando hicimos la primera parte, y yo había omitido, pero mi esposo decidió hablar de esa parte. Y lo que me vine a encontrar después, no sé si tú lo quieres decir o lo digo yo. Pues relátalo tú si quieres. Cuando venía al final que íbamos a tener ese encuentro donde, como las historias de amor, bueno, en el tiempo que no éramos cristianos, pues obvio pues que no podemos decir inocentemente que nunca vimos una telenovela, ¿verdad? Sin Cristo estábamos metidos en ese ambiente y veíamos las telenovelas de la sufrida, del niño rico, de la niña pobre, y casi esa era nuestra historia. Yo era una niña que con muchas limitaciones, y él era el niño popular del pueblito. Entonces era una situación como la historia del niño popular y de la niña pobre. Cuando al final él se decide a que hagamos una vida juntos, vengo a este país con las ilusiones de que vamos a consumar nuestro amor, que vamos a hacer una vida juntos. La sorpresa que yo vine a encontrar a este país era de que mi esposo
no me había ocultado cosas que yo no sabía. Entonces yo pensé que todo iba a ser felicidad. Lo que yo vine a encontrarme aquí, que mi esposo en ese transcurso que yo venía para acá, él no me dijo que había una persona en su vida. Y cuando yo vine como al mes de haber entrado a este país, no me duró la felicidad, pero ni un mes, creo que fueron días, cuando él me confesó de que él estaba esperando un hijo con otra persona. Y eso fue lo que se derrumbó todo en mi vida. Cuando al fin creía que todo iba a ser felicidad, mi corazón se volvió a destrozar en mi juventud, muchas desilusiones, porque siempre estuve enamorada de mi esposo. Pero ahora que conozco la palabra de Dios, como en el primer video vuelvo a aclarar, de que los hijos son una bendición. Amén. Los hijos, la escritura dice que son herencia de Jehová. Si tú tienes hijos, eres más que bendecido. Sea como sea tu hijo, Dios tiene un plan con Amén. con ese hijo. Y eso fue lo que pasó. Fue en aquellos tiempos de que la juventud, la inmadurez, tantos factores que influyeron en esa ocasión. Y pues lo decíamos en el primer video, ahora llego a la conclusión de que todo ha sido un plan de Dios para que nosotros podamos tener la autoridad de poder hablar Amén. este testimonio. Amén. 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 Porque nosotros, nadie puede a dar un consejo si primero no has pasado por ahí. Amén. Nosotros hemos pasado por ahí y ahora entiendo que Dios nos hizo pasar por ahí para que nosotros podamos de una palabra de esperanza, que aquellos que están pasando por situaciones que no se le ve pie ni cabeza. Amén. Pero nada, tengo otro hijo con otra persona. Mi hijo es una bendición de Dios. Ya es un adulto, ya se graduó de la high school. Y ha sido un proceso largo que ahora que miro pues y que voy saliendo de todo, porque dice también la escritura que nosotros vamos a pagar consecuencias de nuestras decisiones. Él nos va a perdonar, pero las consecuencias van a quedar. Amén. Y las consecuencias a veces tardan años y años y años en aprender uno tantas Amén. lecciones. Amén. Que si de verdad uno vuelve a pasar por ahí es porque de plano no le ha amanecido a alguien, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó. Y analizando también, y este es un consejo de hombre a hombre, y lo decía también, que el plan más maléfico del diablo es destruir el matrimonio. Amén. Porque si logra romper la relación entre la mujer y el hombre, ¿quiénes creen que van a pagar las consecuencias de eso? Los hijos, la Los familia, hijos. todo Los hijos. se derrumba todo. Porque un hijo con un matrimonio que está roto no tiene una identidad. Amén. No tiene una identidad. Un varón es bien, aunque seamos la cabeza, como dice la escritura, somos los responsables de nuestro matrimonio. El varón, cuando está en su niñez, la presencia de un papá es tan indispensable en esa etapa de la vida. No digamos para una mujer la presencia de un papá, ¿verdad? Entonces, si el diablo rompe esa relación, los hijos creen con una inseguridad y las familias disfuncionales crean una sociedad disfuncional. Amén. También. Amén. Y es ahí donde nosotros podemos ver tantas personas, tantos jovencitos que andan perdidos en el alcohol, en el cigarrillo, andan perdidos en drogas, en malas amistades. Y culpamos a los jóvenes y decimos, es que tú no cambias, es que tú no
no aquí, no allá, pero si usted analiza en el fondo y pregunta a esa persona, a ese joven, su, su background, como dicen aquí en inglés, su trascendencia, hay un matrimonio roto Amén. en esa circunstancia. Amén. Y eso es lo que pasa. Y no es de que uno sea el atractivo y que porque qué pegue tengo yo como hombre. Eso es una mentira del diablo, porque la escritura dice que el diablo se viste como ángel De luz. de luz. Amén. Él no se va a vestir con un tridente y una cola. Él se va a parecer como una mujer hermosa y Atractiva. atractiva, que si logra meterse en el pensamiento y en el corazón del hombre, ahí ya se vino. ya cuando usted está viendo a su esposa, pues ya comienzan las comparaciones, ¿verdad? Comienzan aquellas, como que comienza a jugar su mente y el enemigo le hace creer de que usted es el atractivo, el que usted es el se siente bien macho. Y eso es una mentira, eso es una mentira que hoy entiendo todo eso. Amén, amén. Pues eso es pues muy buen aporte el de mi esposo, porque ahora que él conoce de Dios, Dios ha abierto sus ojos. Antes él jamás iba a pensar como piensa hoy, hasta que Cristo alumbró su mente, su corazón. En ese entonces, como les digo, nosotros no conocíamos del Señor. O sea, por la misericordia de Dios, yo sé que Dios permitió que yo llegara a este país porque Dios tenía un plan. Cuando yo me vine a llevar esa desilusión de que había, como dice mi esposo, nunca, gracias a Dios, que Dios siempre me dio ese corazón y esa paciencia. Nunca yo vi tampoco a ese ser que Dios envió como una situación que yo podría como decir que sea un obstáculo. Bendito sea Dios que a pesar que no conocíamos de Dios, cuando ya yo supe la situación, pasaron unos días, oh wow, que yo no podía, parecía para mí una pesadilla porque yo venía con la idea que todo iba a ser felicidad, pero tuve que venir a enfrentar una situación más, aparte de las que había pasado en el noviazgo, que nunca me sentí segura de él, por la misma inmadurez, pues entiendo de que él también no había tenido la dirección de un padre, como yo tampoco había tenido la dirección de mis padres. Venía de una familia disfuncional. Y yo también venía de una familia disfuncional y creo que nos encontramos, Dios hizo que nos encontráramos para que nosotros los dos estábamos necesitados de ese amor. Él andaba necesitado de que alguien lo escuchara y Dios me puso en el camino de ellos siendo una muchacha de 16 años y algo, y él un niño de 15. Él estaba necesitado de atención y yo estaba necesitada de amor, y Dios nos cruzó en el camino como porque solo Dios sabía los planes, la verdad, en mi vida, con el tiempo de noviazgo, los 14 años que tuvimos de noviazgo, que no fue 14 años de noviazgo, sino que fueron etapas donde él sí me buscaba, meses o hasta un año de que él no me buscaba, de que él se iba por otro rumbo. La verdad, nunca hubo una estabilidad en ese noviazgo, nada serio. Pero en eso que empezamos de una manera infantil, Dios ya tenía un plan. Y yo, sin saber qué era enamorarme, siempre estuve con un amor que como que Dios puso un amor tan grande por él, ese amor que todo lo sufre. Dice, ¿cómo es posible? Dice, ¿cómo es eso que crees? Hay gente que no cree que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor, dice, no busca lo suyo. Pero Dios puso ese amor tan fuerte para con él, porque creo que Dios permitió que yo lo amara de esa manera, porque Dios pudo haber permitido que yo endureciera mi corazón y que un día le dijera, ya no te quiero ver más, ya mucho ha roto mi corazón. Pero Dios, creo de que ahora que yo miro las cosas, fue el amor que Dios le tenía a él, que Dios hizo que yo mantuviera ese amor siempre por él, no importando las circunstancias o lo que él me hiciera o cómo me destrozara mi corazón. Obvio, cuando yo vine con esa ilusión, con esa gran ilusión, una vez más, mi corazón fue roto en 1000 pedazos y yo dije, aquí se acabó todo, quería que la tierra me tragara. Yo dije, se acabó, me arrepentí 1,000 veces de haberme venido, porque yo le había dejado todo por él, todo había dejado por él, y yo quería brincar, irme de regreso para mi país, pero el Señor me ayudó a soportar esa prueba.
Y al cabo como de un mes o algo después que pasó eso, yo quise darme una oportunidad a mí, una oportunidad a él. Y yo le dije que si él estaba dispuesto a que empezáramos de cero, que si él sentía algo por mí, que nosotros podíamos intentarlo. Y él dijo que sí. Me regresé con él. Y yendo al camino, yendo en el avión, pues yo le decía al Señor que yo quería que Él me diera el privilegio de ser mamá y que yo no sabía qué iba a pasar con Él, pero que yo no quería terminar mi vida sola, porque ya a esa edad yo ya tenía, pues, tenía 30 años, ya mi edad ya no era como para estar pensando de que sí o no, ¿verdad? Yo venía decidida y quise darme una oportunidad a mí porque yo pues tenía un gran amor por Él. Y Dios me concedió ese deseo, nos volvimos a encontrar y creo que luego el Señor contestó mi petición. Y como le decía, tengo 3 hijos, ahora adolescentes. El Señor me contestó esa petición, me dio doble bendición, 2 hijos que le llaman cuatitos, una niña y un niño. Adolescentes en este momento, por la gracia del Señor. Luego el Señor me bendijo con otro hijo. Y así fue, pude superar eso y pudimos empezar de cero, bendito sea Dios, que siempre el hijo de mi esposo, siempre yo lo he mirado como una bendición, nunca, gracias al Señor, que yo nunca he mirado como, siempre, como dice mi esposo, los hijos son una bendición y Dios lo tenía en su mente y la verdad, gracias a Dios que ese no fue impedimento para que nosotros... Pero Dios siempre se empecinó ah, en, cuando analizo pues todo lo que pasamos, el enemigo siempre había esa oposición de estar juntos siempre de alguna forma, de otra, siempre cuando ya iba a haber aquella seguridad, siempre pasaba algo. ¿verdad? Todo el tiempo, siempre unas barreras terribles que han habido en nuestra vida. Y prácticamente ha sido porque ahora que veo pues cada uno de mis hijos le sirven al Señor, tienen un ministerio y solo me pongo a pensar si Cristo no me hubiera sacudido a mí, ¿dónde estuvieran mis hijos ahorita? El estrago que hacen las decisiones, como le vuelvo a repetir, una decisión que usted haga mal va a tener una consecuencia. Dios lo va a perdonar, pero la consecuencia va a quedar ahí. Amén. Y a veces se tardan años y años en pagar las consecuencias de las decisiones a veces que uno toma. Y me podrá decir usted, pues yo nunca he conocido de Dios ni nada por el estilo. Nosotros tampoco, pero ahora nos recordamos. Yo me recuerdo que siempre, inconversos y todo, llegaban personas a hablarnos de la palabra del Señor. Amén. Nos invitaban a la iglesia y decíamos, después, ya juntos, sí, ya juntos. Y Dios ponía ese episodio ahí para que no tengamos excusa. Porque cuando estamos en aquella agonía, en aquella situación, que no hayamos para dónde acudir, lo primero que hacemos es reclamarle a Dios, ¿dónde estabas? Y Dios luego te dice, allí donde te envié a esa persona para que fueras a buscar de mi palabra, ahí estaba, pero tú no quisiste. Tú quisiste seguir en tu camino, en tu razonamiento, en tus pensamientos. Y es algo que, esta es una escuela. Si tú estás pasando por situaciones difíciles, para Él no hay nada imposible. Amén. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Amén. Si lo hizo con ella, lo puede hacer contigo también. Amén. Gloria a Dios. Y no es casualidad de que tú estés viendo este video. Amén. Porque nosotros, con la autoridad de Dios, te podemos decir, nosotros no podemos hacerlo. Pero Él sí puede cambiar la circunstancia difícil. Cualquier error que tú piensas que no tiene solución,
Dios obra para bien a todos aquellos que creen en Él. Amén. Pero Gloria a Dios. es necesario pararnos por un momento y recapacitar para dónde voy. Amén. Porque la vida sin Cristo es como cuando usted está haciendo ejercicio en una faja. Sigue y sigue y sigue y sigue y sigue la faja hasta que usted se cansa, pero no llega a ningún destino. Sin embargo, Jesucristo te dice, para esa maquinita y yo te voy a enseñar el verdadero Amén. significado de la vida. Amén. El verdadero significado del matrimonio. Amén. El verdadero significado de tener hijos. ¿Para qué son los hijos? Dice que es bienaventurado aquel que no sonjaba de ellos, dice. Que será más que bienaventurado, más que feliz. Y Amén. es cierto. Amén. Porque nadie es eterno. Un día vamos a llegar a ser personas de edad y no sabemos de quién vamos a depender. Amén. Y el hijo que Menos tú menos piensas, ese va a ser. ese va a ser en tu vejez. Así es. ¿Verdad? El que uno menos piensa es el que va a estar con uno en el tiempo más difícil. Sí, el diablo es tan terrible Que el Señor lo reprenda. que le hace ver al hombre de que no, tú eres atractivo, mira las mujeres, mira lo que... el diablo se empecinaba tanto en nuestra relación que habían personas mujeres que se metían a la información mía. En los negocios donde tenías tu crédito. Me buscaban en el crédito. Y usted puede decir que atractivo y que no, esa es una trampa del diablo. Y no sabían ni cómo sabían, pero ya sabían toda tu información. Toda mi información y me hablaban a mi trabajo y pues oír la voz de una mujer que ni uno conoce y que soy y ya comienza el juego aquel, ¿verdad? Oh, mira qué atractivo eres, mira que aquí, que allá. Sin Dios, ¿verdad? Ajá. Pero cuando llegué a la escritura y dice que el diablo se viste de ángel de luz, no creas, varón que me estás viendo. De que no creas que son las cualidades es el diablo que quiere destruir tu enemigo, familia, que sí. te muestra una mujer atractiva, hermosa, con el fin de romper tu familia. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que Dios a veces no tiene misericordia de ti, sino de los hijos. Porque Él ama a tus hijos. Amén. Y por misericordia a ellos es que Él nos da oportunidades. No por nosotros. Nosotros, bueno, yo, ¿verdad? Mi esposa, lo que sí he siempre admirado en ella es la paciencia. Pero ahora, pues, yo entiendo, como lo dije en el primer video, que ella es la mujer que Dios me ha dado y que la tengo que cuidar y amar como Cristo se entregó a la iglesia. Amén. Gracias, ¿verdad? amor. Gracias, amor. Porque si usted trata mal a su mujer, se está tratando usted mal. Maltratando su misma carne. Sí, porque somos una misma carne y si es Amén. como que usted no se quiera. Amén. Amén. Es algo que así lo estipuló Dios, ¿verdad? Dice que el hombre tiene autoridad sobre el cuerpo de la mujer, pero ella tiene también autoridad sobre mi cuerpo, dice. Y todos en mutuo acuerdo. Y que los dos llegan a ser una misma carne, dice la palabra. Diferencias siempre van a haber. Yo le doy gracias a Dios que yo no pienso como ella piensa. Pensamos de una manera bien diferente. Ni ella piensa como yo pienso. ¿Se imagina qué aburrido sería que pensáramos igual los dos? Como que no. Pero lo más hermoso es cuando tú pones a Cristo en medio y que buscamos ese punto medio, no que jalamos para acá y jalamos para allá. Eso no funciona. Es que lleguemos a un acuerdo cuando hay diferencias y sin llegar a... Pero eso conforme el tiempo y conforme vamos nosotros escudriñando la palabra y conociendo más a Cristo, es que nosotros vamos, vamos, como le digo, cambiando situaciones en el matrimonio. No es fácil, no es fácil. Yeah. Y lo que dice mi esposo, pues, es algo maravilloso lo que Dios ha hecho. Y vamos en esa parte donde pues,
pude yo, como dicen, pude perdonar esa situación y volvimos nosotros con nuestro matrimonio, nos casamos cuando los gemelitos tenían 2 meses de nacidos, después de tantos años de habernos conocido, pues no conocíamos del Señor, nos casamos después. Obvio que nosotros en Cristo no podemos estar así en unión libre, tenemos que estar bien con Dios y casarnos, porque eso es lo que delante de Dios es lo que Dios honra. Dice que honroso sea ante todos el matrimonio y su lecho sin mancilla, dice la palabra de Dios. Más a los fornicarios, dice, lo juzgará Dios, dice la palabra, y que para el Señor es honroso el matrimonio, ¿verdad? Y luego, después de ese episodio de que empezamos de nuevo, que vino nuestro tercer hijo, todo parecía que iba funcionando bien. Ahí va la parte donde el Señor sabía lo que venía y una vez más el enemigo se iba a interponer en nuestro matrimonio. Cuando íbamos al parque con los niños, había unas personas que nos invitaban, que Dios las puso en el camino para invitarnos a una iglesia, y nosotros con aquella necedad en el corazón, con aquella cosa de que nosotros no necesitábamos de eso. Y sí, por otro lado estaba la voz del enemigo por medio de las mujeres. Así es, así es. Por un lado, el Señor queriéndonos librar de eso. Y descubrí ahora que estamos en el Señor. Hay una escritura en Proverbios 5. Uh-huh. Y esa es la voz de Dios a usted que nos está viendo, a usted que nos está acompañando por medio de este video. Así somos sin el Señor, mire. Dice Proverbios 5, usted lo puede buscar también en la Biblia. Ese era yo, Humberto. Creyendo que yo era, ¿verdad? Pero en realidad era la voz del enemigo. Y dice del versículo 1: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Dios hablándole a usted ahorita: hijo mío, está atento a mi sabiduría, dice ahí, y que incline su oído, para que guardes consejo y tus labios conserven ciencia. Cuando usted escucha a Dios, Él lo que le va a dar es sabiduría y Amén. Ciencia. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Esa es la mujer extraña. Usted oye esas conversaciones por teléfono. La que no es su esposa. Y está allí, dice que porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Pero aquí viene la consecuencia, mire. Mas su fin es amargo, dice, como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás. Y sigue diciendo, si no consideres el camino de vida. Ahora pues, hijo mío, oídme, y no apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a las puertas de su casa. Y puedes leer todo ese proverbio. ¿Ese era yo? Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Aquellos que llegaban al parque, ¿quiere ir a la iglesia? Uh-huh. Dice, no los quise oír, no quise oír el consejo sabio, sino que quería oír esa que destilan miel, dice, ¿verdad? Que te hablan bonito, te hablan suavecito. Y es así como el aceite también, ¿verdad? Algo de que dicen los hombres, sin Cristo los hombres dicen, wow. Que pegue tenga. Allá en mi país dicen que pegue tenga. Esta mujer sí habla tan bonito que me imagino una vida
¿Saben qué? Me estoy recordando y me sonrío porque cuando mi esposo andaba en estos caminos, porque en realidad la debilidad de mi esposo eran las mujeres y el enemigo se las ponía por todos lados. Hasta en la iglesia que él quería buscar de Dios, allí también, en todos lados. Terrible, terrible. Él queriendo buscar de Dios porque le había hecho una promesa a Dios que al venir aquí iba a buscar de él, y hasta en la misma iglesia el diablo le puso esa mujer con palabras suaves que destilan miel. Entonces, Pero ¿cómo hace? Yo me pongo a pensar cómo es el enemigo de tremendo que se mete a escudriñar tu información y conocen todo y saben y te hablan hola y cómo sabe mi número y si me entiende y comienza aquella juego de mente pues, qué pegue tiene usted, ¿verdad? Mentira del diablo. Mentira del diablo, es un enviado, es una enviada de Satanás para sacarte del propósito, varón, tú que estás allí. Y yo me sonrío porque cuando mi esposo estaba en ese ambiente, yo le leía estos proverbios, se los leía y se los leía y se los mandaba y le decía y me decía, yo ya me sé la Biblia, yo ya sé todos esos proverbios. Y cuando mi esposo andaba en el pecado me decía, Dios ya me perdonó, y andaba él era nuevo, ya cuando en ese entonces ya alguien le había hablado de Cristo, había hecho una promesa y mi esposo andaba con la Biblia aquí abajo y decía, Dios ya me perdonó. Y aún con su pecado y todo, él iba a la iglesia y creía de que él estaba bien, porque en realidad pues él no había tenido un verdadero encuentro con Dios, él apenas empezaba a conocer del Señor. Después creo que corté un poquito y me adelanté, después que nosotros empezamos de nuevo y ya parecía que todo iba funcionando bien. Pasaron otros episodios en la vida de nosotros que hubo una situación ahí que nos tuvimos que separar en mutuo acuerdo, no separarnos como matrimonio, sino que en mutuo acuerdo tomamos una decisión. Entonces mi esposo estaba en un lado y yo estaba en otro por cuestiones que se pasaron en ese entonces. Tuvimos que separarnos y él estaba en un lugar y yo en otro. Hubo un lapso como de 1 año y algo que estuvimos separados, no separados como matrimonio, sino era en mutuo acuerdo, teníamos que solucionar algunas cosas y nos tuvimos que estar lejos. En ese año y algo, otra vez el enemigo se metió con todo al matrimonio, pero antes de esa separación mutua, que no fue una separación de matrimonio, sino que estábamos bien, pero hubieron cosas que no, fue de que mi esposo, a alguien en un negocio le averiguaron todo el historial de todo, su nombre, cuántos hijos tenían, que era casado, y apareció alguien ahí. No le importó que mi esposo era casado, no le importó que él tuviera hijos, no le importó su condición, y esa mujer empezó. Tal vez eso no fue un problema, porque yo no supe de eso, me di cuenta después. El problema fue que después de ese episodio vino alguien que cuando él quería buscar de Dios y él tuvo un trabajo en un estado, el enemigo, que el Señor lo reprenda, astuto y mentiroso, pero el Señor lo descubre, se apareció otra persona en el camino de mi esposo. O sea... Y lo vuelvo a repetir, no es que Dios nos haya perdonado por buenos, a veces por misericordia de otros, dice la Escritura, por los hijos. Piensa en tus hijos. Les has dicho ahora que están ahí, ahorita que veas el video y lo dejes de ver, les has dicho que los amas, los miras a los ojos y les dices, hijo, sé que te he causado daño, pero te amo y vamos a salir de esto. Amén. Porque uno no sabe dónde va a pegar este video. Así es. Y yo me pongo, si no hubiera rectificado o el Señor no me hubiera hecho tocar fondo, quienes hubieran pagado las consecuencias más grandes de mis decisiones hubieran sido mis hijos. Pero ¿qué de tus hijos ahí? Aquella adolescente que se encierra en el cuarto ahí, en su Facebook con sus amigos, y tú ni sabes qué es lo que está... ¿Con quién está hablando? ¿Qué está pasando?
¿Por qué? Porque estamos supuestamente comunicados, pero estamos más aislados, Más desconectados que preocupados nunca. por poner selfish, por poner tantas cosas. Cuando tu hijo lo que más espera es decirte oír que lo amas, Así es. que es importante para ti. Hay una palabra con que tú le digas, me siento orgulloso de ti. Eso en su inconsciente, en su interior, significa mucho para ellos. Así es. Nosotros no somos la pareja perfecta, pero la palabra sí es perfecta. Amén. Y ella es la que nos Y instruye. la palabra es la que nos guía, la palabra es la que nos hace ver por dónde es que íbamos. Amén. Yeah, como esa ave que dice va, así del proverbio, ¿no? Hasta que la saeta traspasa su corazón, dice, ¿verdad? Eso es tremendo. Sin Cristo estamos vendados, nuestros pensamientos son limitados, pero Jesucristo te da la oportunidad hoy. Lo mismo que Él hizo con nosotros, lo puede hacer contigo. Por muy difícil que tú pienses que sea la situación, yo no la conozco, pero Él sí la conoce. Él te hizo. Y no te hizo para que tú vivas en derrota, te hizo para que tú veas la vida desde otra perspectiva, que veas a tu mujer desde otra perspectiva. ¿Cuántas veces has visto a tu esposa a los ojos y le has dado gracias por el plato de comida que a veces te pone cuando tú llegas de trabajar? ¿Cuántas veces tú le has abierto la puerta del carro ahí? Todos esos detalles parecen insignificantes, pero solo me pongo a imaginar de que Jesucristo amó a la iglesia. Y yo tengo que amar a mi esposa así como Cristo amó a la iglesia. Eso dice la palabra. Entregarse como Él se entregó. Amén. En espíritu y en verdad. A veces nos ponemos a hablar con ella que cuando más de alguno falte, que qué tan duro va a ser, pues nuestro deseo sería de que nos fuéramos los dos juntos, ¿verdad? Para no sufrir. Pero ¿cuándo yo me iba a imaginar, cuando yo andaba perdido, tener estos sentimientos así? Dios es maravilloso. Es Pero grandioso. el Espíritu Santo de Dios llena tu ser. Cuando recibes a Cristo en el corazón, tú eres sellado con el Espíritu Amén. Santo. Amén. Y Él dice que te guía a toda verdad y a toda justicia. Tal vez mis palabras no las entiendes ahorita, pero Jesucristo te da la oportunidad para que las entiendas, para que mires una vida nueva, otra perspectiva. Hay esperanza. Amén. Tu matrimonio no se ha acabado. Tus hijos no se van a perder. Tus hijos están en las manos de Dios, Amén. pero es necesario parar. Como yo paré. Y buscar el rostro de Dios. ¿Verdad? Parar un momento y pensar y poner en balanza. ¿Qué estoy haciendo? ¿Pesan más mis afanes que mi familia, mi esposa? ¿Pesan más? No sé. ¿En qué estás afanado más? ¿En el trabajo? 2 trabajos, 3 trabajos. Llegas a tu casa, no está tu esposa porque se fue a trabajar. Viene tu esposa. Así estábamos nosotros en un tiempo. Y yo no te veía porque tú te vas a trabajar. Hasta que un día. Y venías tú y yo me voy a trabajar. Eso no funciona. No. Aunque a veces las personas critiquen porque una mujer está en casa y no trabaja. Muchas personas lo ven. Yo siempre me opuse a que tú no trabajaras. Juzgan porque una mujer no trabaja y no saben la bendición que ha sido para mí el estar en casa, el estar pendiente de mis hijos. Que la verdad, el saber que tus hijos están allí, el saber que tú tienes el control de dónde andan, con quién andan y que pues hay, a veces ya adolescentes, pues hay lugares que uno tiene que soltarlos un poquito, pero es hermoso saber que tú estás en casa, que tú sabes a qué hora llegan
y tú sabes de que no tan fácil los vas a soltar, que se te salgan fuera de control. Pero ha sido una bendición y yo quiero irme a otra palabra antes de continuar, porque quiero también continuar con el testimonio para que quede completito en este video, pero yo sin antes quiero también dar una palabra que a mí me identifica mucho, y esta palabra es algo que Dios la he vivido en carne propia de lo que Dios ha hecho en mi vida, y ustedes a lo largo van a ver por qué esta palabra es algo que hay muchas palabras que el Señor me ha dado. Esta es una que yo le he vivido y está en Salmos 40 del 1 en adelante, y dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esa soy yo, que pacientemente esperé en Él. Y Dios restauró mi familia, mi matrimonio. Todo. Todo. Él ha retribuido en abundancia. Yo vine a esta nación sin nada. Él ha retribuido todo. Sin no nada, solo nada. las riquezas más grandes es poder tener la paz, el gozo de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, el amor que Dios ha puesto en el corazón de mi esposo. Y ya les voy a decir por qué, porque ustedes no saben la otra parte, la más dura y la más difícil. El enemigo logró enredar a mi esposo con otra persona que apareció después de ese tiempo. Mi esposo endureció tanto el corazón que él decía de que ya entre nosotros ya no podía haber nada. ¿Por qué? Porque mi esposo decía que ya no había amor para mí. Y cuando nosotros de California teníamos que venirnos para acá, para el estado de Utah, ya mi esposo ya no quería nada conmigo, ya decía que todo se había acabado, que todo se había terminado. ¿Hasta dónde puede llegar el enemigo de endurecer el corazón? Dijo: todo depende de lo que los niños me hagan sentir, me voy con vos. A esa edad mis niños, el pequeñito, el que ahora tiene 17, tenía 2 añitos, y los otros niños tenían 3 y algo, los gemelitos. Ni aún viendo a esos niños que eran la edad que necesitaban más de su papá, de esa seguridad que le da un padre a los hijos, mi esposo dijo: si ellos me despiertan algo, yo me regreso con vos para el estado de Utah. ¿Y saben qué pasó? Pero ni siquiera los niños le despertaron un sentimiento. Tuvimos que viajar de un estado de California para el estado de Utah sin la presencia de su papá. Después que nosotros supuestamente ya la situación que habíamos atravesado podíamos estar juntos, él decidió que él se iba a quedar en un estado haciendo su vida, alejado de nosotros. Él había decidido hacer su vida con otra persona. Creo que nunca llegaron a vivir bajo un mismo techo, pero estaba tan enlazado el diablo, que el Señor lo reprenda, lo había enlazado tanto con esa persona, estaba tan enceguecido. Él decía que ya no había amor, que ya no había nada. Tuve que regresarme a este estado sin mi esposo. Gracias a Dios por una hermana mía, mi cuñado, otro hermano que tengo aquí, que me abrieron las puertas de su casa, que ellos hicieron en ese entonces el papel, mi cuñado, de ayudarme con los niños mientras su papá vivía la vida, mi esposo vivía su vida como una persona libre, como dice, ¿verdad? Él se sentía que tenía pegue en ese entonces. Que pegue, mentira Sí, del diablo. sí. Sin Cristo él sentía de que era el handsome boy, y que a veces los hombres es una mentira del diablo. sin que Dios, olvídate. sin Dios se creen los hombres de que, wow, no hay quien se me resista, porque el enemigo, esa es la trampa del enemigo, de hacerle ver al hombre de que es macho, de que él tiene ese atractivo para las mujeres. Mi esposo se quedó. Estuvimos así otro año más, después de estar 1 año y algo distanciados, pero era mutuo acuerdo. Ese distanciamiento le dimos lugar al enemigo, tomamos una mala decisión, tomamos malas decisiones donde nosotros fuimos los responsables de esa mala Y decisión. podemos darle y darle y darle tantos errores. Qué terrible, la verdad. Pero es terrible. La vida sin Cristo es terrible. Es terrible. es terrible. Ese año... Es terrible. Yo sinceramente, yo no sé qué vio Dios en mí. De veras. Hay una escritura que
que dice que llegó a un lugar y de los sepulcros salió alguien, dice, que no lo podían sostener las cadenas, ni nadie se podía poner en el camino. Y llegó Jesucristo y libertó a esa persona. Así igualito estaba yo. No me podía detener No nadie, no se nada. podía liberar. Qué terrible, de veras. No se podía liberar mi esposo. Pero ahora ese hombre, dice que cuando liberó a ese hombre, dice que ese hombre quería irse con él. El Gadareno. El Y el Señor le dijo no. Ve y cuenta, le dijo. Y eso es lo que estoy contando ahorita. Ve y cuenta las maravillas Las de maravillas lo que Dios que ha hecho en ti. Dios ha hecho maravillas en mí. Y nosotros, amigos, supieran que yo ya no tenía, le voy a decir, yo no veía esperanza en mi matrimonio. Para ti, mujer, que has perdido la esperanza, yo la verdad no veía esperanza. Mi esposo tenía un corazón tan endurecido, los planes del diablo eran que él me habló como algunas veces de divorciarse, y es que él en su dureza de corazón decía, yo tengo la solución, me das los niños y no hay ningún problema y nos divorciamos. Para mí eso destrozaba mi corazón en 1000 pedazos y yo no sé de dónde Dios me dio la paciencia, porque yo digo, esa no fui yo, fue el Señor quien me dio la paciencia. Un año más de que él a veces decía que sí se iba a regresar, intentaba venir para acá. La primera vez que nos vino a ver con los niños pasaron meses y vino solo de puras vacaciones como un hombre soltero a ver a los niños. No pasó nada, yo lo recibí como si nada, dejando a un lado todo. Bendito sea Dios que yo nunca traté mal a mi esposo, nunca lo maldije, nunca le decía mal, al contrario, yo ya en ese entonces ya tenía el conocimiento de Dios, yo ya tenía a Cristo en mi corazón y lo que yo hacía era humillarme delante de Dios, doblar rodillas, que Dios tuviera misericordia de él. No, más o menos hoy estamos hablando de eso. Recuerda que yo te estaba diciendo que cómo son las circunstancias de la vida. Porque hay personas que pueden gozarse en tu sufrimiento, hay personas que se gozan porque tú estás sufriendo. Hay personas que en realidad no desean que tu matrimonio siga adelante. Ellos te quisieran ver siempre sufriendo, siempre cabizbajo. Yo me recuerdo de mi esposa en el trabajo. Se encerraban en el baño a llorar y habían personas que le decían que ya lo de nosotros no tenía solución, que mejor cada quien por su lado. Era un consuelo, pero un consuelo como del diablo, como el diablo, ¿verdad? Hija, no, ya mejor no, ¿verdad? Y ese ya mejor no, me llevo yo a tus hijos. Porque ese es el punto de todo esto. Los hijos, los niños que Dios te dio. A mí me toca eso, la verdad. Los hijos. Veo yo la necesidad de amor de tantos muchachos que andan, como ya le dije, esperando escuchar, que solo los vayas. En mi trabajo tengo amigos que tienen hijos adolescentes, pero su relación no es buena. Y han habido hijos de mis amigos que me han dicho que vaya a verlos a jugar fútbol. Y yo voy. Pero voy porque yo entiendo que lo que ellos quieren es que les pongan atención. Amén. Así es. Eso es lo que más sufren los hijos, la falta de atención. Y que tú les digas, muy buen game, estoy muy orgulloso de ti. Así es lo que más sufren los jóvenes hoy en día, los niños. ¿Sí? Y esos planes son los que el enemigo tenía para mi familia, mi esposo en ese lapso de un año, que otra vez estuvimos en ese lapso de un año que él ya tenía una persona por en medio, fue una lucha, amigos, terrible, porque era una lucha espiritual terrible. Y entonces yo había aprendido a orar, a interceder, a humillarme, a rogarle a Dios por mi esposo.
Y ya mi esposo, ya la segunda vez que vino a vernos, ya él venía a la intención de venirse. Creo que Dios estaba tratando con él y ya a mi esposo se le ablandaba por un poquito el corazón, y yo sé de que ya no era por mí, sino que por los niños, que él quería regresar, y venía con sus maletas que me dijo, si de verdad tú buscas una casa, me dijo la segunda vez, yo me voy contigo, pero necesito que tengas una casa, porque yo vivía con mi hermana, ella me había dado donde vivir. Y como una esposa deseosa que su esposo regresara, aún sabía yo que él me había dicho que no sentía nada por mí. Siempre Dios pone ángeles en el camino. Le dije a mi hermana. Yo lo que puedo ver es de que Dios ya te tenía para mí. Sí. Esa es la verdad. Que Dios O tenía sea, un plan. Dios, la mujer es algo, aunque a veces no estemos de acuerdo, pero si a veces su esposa le dice, no lo hagas. Mira, mejor no lo hagas. Aunque usted se le suba La calentura a la cabeza de enojado. Cuente, deje que pase el día y medite en lo que su mujer le dice. Porque ellas tienen algo que nosotros no tenemos. Y Dios lo hizo así. Pero lo que yo he entendido en todo eso es que Dios me ama tanto a mí, a Humberto, ese perdido así, que digo, voy a hacer a esta mujer y la voy a hacer a prueba de bala, que cualquier cosa que no le va a calar y te va a querer y le haga lo que haga, porque si no le pongo eso, tú te vas a perder. Y así ha sido. Gloria a Dios. Si no ella estuviera ella conmigo, si no estuviera tu mujer, cualquiera que sea la relación que tenga, no sabría dónde estarías ahorita. Y tengo un testimonio así, cortito, de un pastor también, un pastor cristiano así. Se enamoró de otra mujer. Y él creyó que iba a ser su vida. Se fue con otra mujer, dejó a sus hijos y a su verdadera mujer la dejó. Pero todo un plan de Dios. Y de repente le vino una enfermedad que terminó en el hospital. Con una enfermedad que era imposible casi de curarse. ¿Y sabe quién fue la primera que la dejó? La amante se fue. Se fue y lo dejó solo en el hospital. Y a los días cayó como en una situación de coma. Y cuando despertó, adivine quién lo estaba cuidando. Su esposa. La esposa. Y él se levantó en el púlpito y daba ese testimonio. Que la mujer, ella era la que Dios había puesto. Que si no hubiera sido por esa mujer, él se hubiera muerto. Él estuvo en coma y cuando despertó, él le dijo, ¿y cuánto tiempo he pasado? Que pasaste como una semana en coma y ¿quién me cuida? Pues yo te he cuidado. La amante, aquella que le hablaba bonito por teléfono, es que estás bien guapo, estás bien. Mentiras del diablo. Yo eso he entendido. Sea la que sea la mujer que está ahí a la par, es la que Dios ha destinado para ti. Amén. Porque te ama. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo así lo veo. Porque si no, olvídate. Pero ya para el desenlace, ya al final, porque hay que contar el final feliz, porque no hemos terminado el final feliz. Como una esposa ansiosa, yo bien obediente, mi hermana me ayudó a buscar casa, tuve casa, mi esposo dijo me voy y se vino, no duró ni una semana, solo trajo la ropa, me volvió a dejar con todos los niños, sin nada, con una casa vacía, no muebles, no mesas, no cama, no nada, aguantando frío, para que vean la dureza del corazón. Por eso le doy gloria a Dios, y para la gloria de Dios es que, ¿Y te acuerdas que yo cuento ese testimonio? Que vinieron a visitarte y te trajeron un montón de cosas. Y no tenía nada, amigos. Él se fue, no le dolió dejarnos en el frío, sin nada. Eso era lo que el enemigo había hecho en su corazón, endurecerlo.
Y yo lloraba porque no tenía nada. Nos teníamos que dormir en la alfombra con los niños. Tenía casa, pero vacía, sin nada, sin mi esposo. ¿Y saben quién fue el único consuelo en ese entonces? Mi Señor. Porque yo en ese entonces yo no sentía la confianza a veces de tener amigas y contarles, y a veces yo no quería cargar a mi hermana con mi situación. Entonces el Señor permitió que yo pasara ese momento de ese valle oscuro, solo Él y yo. Él era mi consuelo, Él era mi fortaleza. Y el día 24 de diciembre, 23 de diciembre, Dios usó a unas personas que ni sé ni quiénes eran. Cuando los niños iban a gestar, me dijo alguien: mira, Sonia, yo quiero que hay unas personas que bendicen cada año a alguien y yo quiero que tú seas. Esa maestra sabía que yo estaba sola y yo le dije que tú eras. Y Dios usó a esas personas, a esos ángeles que vinieran y me trajeran de todo. Me trajeron un colchón para una cama. Dios me mandó gente que me trajo muebles y poco a poco el Señor me proveyó todo, porque dice de que Él es tu marido. Cuando tú estás solo, Jehová es tu marido, tu hacedor es tu marido. Él es el que nos sostiene en esos momentos de soledad, y Dios ha sido fiel con mis hijos. Mis hijos pudieron tener esa alegría de que fueron llenos de regalos, de cosas, mientras que yo esperábamos tener al varón de la casa. Dios mandaba a otras personas para bendecirnos. Y Dios siempre ha sido fiel, amigos. La tercera vez que Él decidió venirse, gracias a Dios de que en ese entonces Él decidió venirse, pero era una lucha espiritual, donde era como que yo en el nombre de Jesús jalaba a mi esposo y el diablo le decía: te tienes que ir. Había entre una lucha espiritual. Ya mi esposo había decidido quedarse, pero la otra persona que estaba de por medio lo manipulaba de una manera terrible, que hacía que mi esposo, como un niño dominado, él quería como someterse a la otra persona que no tenía familia, no tenía hijos con él, no tenía nada que ver con él, pero se metió tanto en nuestra vida que solo el poder de Dios un día lo liberó, amigos. Y después de un año de estar en esa lucha espiritual que mi esposo quería y no quería, él se venía, pero se desesperaba y se volvía a ir. Él era claro de decirme: por ti ya no siento nada, si me quedo es por los niños. Y yo, consciente aún de eso, nunca a mi esposo lo maltraté. Cada vez que él entraba por la puerta de mi casa, es por eso que te digo que eras a prueba de balas. Yo lo recibía a mujer. Dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Yo, en vez de sentir coraje por mi esposo, yo sentía misericordia. Yo sabía que venía de tener una vida con la amante, y yo lo recibía como la esposa que yo era de él, porque yo nunca lo vi como alguien extraño. Era la persona que yo lo recibía, que yo lo atendía como mi esposo, que yo le daba su comida, le lavaba su ropa. A veces yo sabía toda la verdad y me tragaba todas esas cosas en mi ser. Y yo lo que iba era que lloraba y desahogaba. ¿Saben con quién yo iba? ¿A los pies de quién iba? A los pies de Cristo. Dios vio la humillación de mi corazón, que yo, en vez de humillarme a mi esposo, como hay mujeres de que tal vez se humillan, pero a los pies de un hombre, y nosotros la victoria la tenemos cuando nos humillamos a los pies de Cristo. Y Dios miró ese corazón mío, esa angustia con que yo le clamaba. Y un día, hasta que al fin mi esposo, si contara detalle por detalle no terminaría, pero mi esposo se quedó de una vez. Después tuvimos una lucha tremenda otra vez, que el enemigo se lo llevó de nuevo a ese estado, y ya como que yo sentía que ya lo tenía todo perdido, pero el Señor solo me hizo esa prueba para que yo confiara en Él. Lo tuve que soltar porque él tenía que ir a arreglar unos asuntos donde estaba el peligro, donde estaba la otra persona, pero el Señor permitió eso para que yo afirmara mi fe. Y bendito sea Dios, que aunque el enemigo otra vez quiso atraparlo, el Señor me lo devolvió. Fue un proceso, amigos. Cuando empezamos nuestra restauración, tuvieron que pasar meses para que nosotros, poco a poco, el Señor fue sanando nuestro corazón, fue sanando nuestras heridas. Hubo una persona que vino de un lugar a predicar a la iglesia donde yo asistía, y allí Dios hizo una obra maravillosa. El Señor, por medio de esta persona, me dijo: ¿qué quieres? Dice el Señor, ¿qué quieres que Él haga por ti? Y yo no dudé en decirle: quiero que Él restaure mi matrimonio. Y el Señor, en ese momento, mi esposo, aunque estaba un poco
renuente a ir a la iglesia. Él iba por complacerme a mí. Pero Dios en ese día hizo una obra maravillosa, como que el Señor allí nos sanó el corazón, nos liberó, nos restauró. Ya Dios estaba trabajando en nuestro matrimonio, pero ese día fue un día glorioso donde Dios hizo esa obra tan maravillosa en nuestras vidas. ¿Y saben cuál es lo más hermoso? Que Dios empezó a sanar y a sanar y a restaurar y a restaurar y a restaurar. Al cabo de unos meses, mi matrimonio ya iba volviendo a la normalidad. Mi esposo, bendito sea Dios, que él cerró toda puerta. Cuando Dios le alumbró su mente, él cerró toda puerta. Él ya no quería ni siquiera saber nada del teléfono porque era un acoso terrible donde esa persona estaba acosando y llamando, a veces hasta con amenazas hacia mi persona. Era un acoso terrible. El enemigo se metió con todo a mi casa, pero no era la persona, era el enemigo. El enemigo, gracias a Dios, que yo oré por esa persona y yo oraba mejor porque ella se volviera al Señor. Yo nunca, ni siquiera nunca eché maldición sobre esa persona. Yo oraba para que ella llegara al conocimiento de la palabra, que Dios abriera los ojos, que estaba en pecado. Y Dios lo hizo porque yo nunca le decía mal ni a mi esposo, ni a esa persona, de que por causa de esa última persona era una lucha, pero yo entendí que mi lucha no era contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra el diablo mismo. Y que para el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda, y para la gloria de Dios. Mi esposo, poco a poco fue él teniendo un encuentro con Dios. ¿Y saben cuál es lo más maravilloso? Que un día yo vi a un líder de alabanza cantando al frente, y yo en mi corazón anhelé, dije yo, ¿cómo yo desearía que mi esposo un día estuviera adorando al Señor como ese siervo que está al frente en el altar? Yo lo anhelé en mi corazón para la gloria de Dios. Mi esposo tiene años de servirle al Señor como líder de alabanza. Él es el que lleva la alabanza en la congregación. Dios lo ha instruido. Y no solo eso, amigos, Dios me ha recompensado con algo más, porque mis ojos han visto la gloria de Dios, porque mis 3 hijos le sirven al Señor en la alabanza para la gloria de Dios. No solo restauró nuestro matrimonio, sino que el Señor ha cumplido sus promesas, donde dice que tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Dios es fiel y verdadero. Tengo una hija que toca el piano, mi hija, la que es gemelita, ella toca el piano, canta. Mi otro hijo toca el bajo, mi otro hijo toca la batería, mi esposo, para la gloria de Dios. Mi otro hijo también toca la guitarra. El otro hijo de mi esposo, el que está en otro estado, él toca la guitarra. Dios ha sido fiel, y para la gloria de Dios, amigos. Él es un hombre transformado por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Y eso lo mismo lo puede hacer el Señor por ti también. Y aquí está la radiografía de todo lo que hemos estado hablando. Es una palabra que si tú la aplicas a tu vida, es la radiografía que Dios hace de nuestras vidas. Amén. Y en realidad ponemos en realidad atención a su voz. Y puedes buscarla, está en Deuteronomio 8, y yo le voy a decir a mi esposa que la lea desde el principio hasta donde ella quiera terminar. Pero esa es la radiografía de un testimonio. Todo ha sido un plan con un propósito. Y el propósito más grande es que lo reconozcamos a Él en todos los caminos. Amén. Y Él va a enderezar cualquier situación que tú estés pasando. Él hace todo nuevo. Él ha puesto un corazón tan hermoso, un amor en mi esposo, que todo lo que le digo, la verdad, Dios me ha bendecido con un hombre tan amoroso, un hombre que Dios le ha cambiado su corazón. Cuando mi esposo estaba de que no regresaba, yo le decía, Dios, yo quiero a mi esposo, pero lo quiero cambiado, con un nuevo corazón. Señor, yo no quiero al mismo hombre, yo quiero un hombre transformado. Y Dios me concedió eso y más, porque ahora yo puedo ver en un altar. Hemos estado en los altares los 5, porque yo soy parte del
he sido parte del coro. Mi esposo el líder, y mis hijos hemos estado juntos en los altares, adorando y glorificando el nombre del Señor. Y para la gloria de Dios, este versículo, hermanos, me toca porque es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si tú estás pasando por ese mismo desierto, Dios puede hacer lo mismo, porque al mismo Dios que yo le sirvo, ese Dios milagroso, si tú le sirves y tienes la mirada en Jesucristo, Él puede hacer lo mismo. Esta en tu palabra matrimonio. es para ti. Y es para ti. Y Dios hizo que yo viviera todo esto. Y vamos a Deuteronomio 8, vamos a empezar del 2, y dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió. Esa fui yo. El Señor me hizo estar afligida por mucho tiempo, desesperanzada, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra, de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra buena, en la buena tierra. Y eso es la tierra donde nosotros hemos estado viviendo desde que el Señor nos restauró. El Señor nos ha introducido a esa tierra buena, dice, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada, dice en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y cuyos montes de cuyos montes sacarás El cobre. 10 me fascina. Y dice esto, nosotros cuando nos deleitamos y comemos y vamos con mi esposo a un restaurante como novios, tenemos tiempos en que nos vamos a comer, y dice: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra, dice, que Él te ha dado. Estas son las promesas del Señor, y el Señor ha sido fiel, amigos. Pero hay una advertencia también. Pero dice que también, cuídate, dice en el 11, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca, dice, tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar. Esa fui yo otra vez. Aquí el Señor me llevó por este rumbo, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Allí me sentí yo. En ese desierto estuve yo. Grande y espantoso, dice la palabra, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, dice, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre, dice, hacerte bien. Amén. A la postre hacerte bien, porque a la postre el Señor me ha hecho tanto bien, amigos. He mirado la mano de Dios desde que Dios restauró nuestro matrimonio. La verdad, amigos, ha sido algo maravilloso. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es la clave? Que si Dios ha restaurado tu familia, tú no tienes que vivir del pasado. Desde que Dios sanó mi corazón, desde que Dios sanó mi familia, nunca más yo le di vuelta a la página.
Nunca más he vivido del pasado, amigos. Nunca más yo le he reprochado a mi esposo el por qué esto, por qué lo hiciste. No, cuando Dios te sana, te sana. Cuando Dios te restaura, te restaura. Si Dios ha sanado tu corazón, ha sanado tu matrimonio, tú no tienes que vivir del pasado. El error de muchas personas es que Dios lo restaura y siguen sacando los errores del pasado. Eso no es restauración. Si Dios te restauró y te devolvió a tu esposo o a tu esposa, tú debes de vivir desde el día que Dios ha hecho esa obra maravillosa en ti. No vivir de lo que pasó. ¿Sabes qué, amigo? Yo he aprendido a vivir. Bendito sea Dios, que yo siempre he apoyado a mi esposo con su hijo. Nunca renegué. Nunca vi a ese niño como algo, como un tropiezo. Al contrario, yo asumí la responsabilidad y asumí la realidad de mi esposo. Nunca fue motivo de enojos. El hijo de mi esposo, nunca, al contrario, les hemos inculcado a mis hijos que tengan una buena relación con ellos. Hemos hecho viajes solo para ir a ver al muchacho y compartir tiempo con él. Nunca yo he sido piedra de tropiezo para que mi esposo tenga una buena relación con su hijo. Y nosotros como mujeres debemos de ser sabias. No podemos vivir del pasado, de estar achacándole al esposo las infidelidades del pasado. Si Dios perdonó esa infidelidad de mi esposo y toda su vida pasada, si Dios dice que borrón y cuenta nueva, ¿quién soy yo para estarle achacando a mi esposo? Nosotros hemos vivido una vida y ahora nosotros podemos decir que estamos viviendo en realidad el amor en Dios como pareja, como matrimonio. Como dice mi esposo, tenemos diferentes formas de pensar. Gloria a Dios por eso. Pensamos diferente, pero eso no ha sido un problema. Eso no es un pleito entre nosotros, porque nos hemos aprendido a amar y a respetar con nuestras mismas. Si algo que ofende al Señor, claro que lo tenemos que solucionar. Pero si es algo que nosotros tenemos que arreglar, lo hacemos de la mejor manera. No somos matrimonio perfecto, pero el Señor nos ha ido perfeccionando día con día. Y aún sigue trabajando en nuestro matrimonio hasta el día de su venida. Ya me acuerdo de una alabanza de Rabito, que esa alabanza fue como la que me dio vida, porque así decía la alabanza: yo he venido a dar vida, y desde que Cristo hizo la obra perfecta en mí, Él es el centro. Todo esto que tú ves, por voluntad de hombre no hubiera sido posible. Es solamente por el poder de Jesucristo. Jesucristo te ofrece lo mismo a ti. Amén. Amigo, amiga, hay esperanza. Simplemente entrégate. Amén. Entrega tu vida a Jesucristo y Él lo hará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no terminé de leer el Salmo 40. Le dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y se lo digo con mucha convicción de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. A lo mejor no les leo todos los versículos que Dios me ha dado, pero en ese proceso Dios me dio tanta palabra. Ese verso de Salmo yo lo he vivido. El Señor me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y ahora Él ha puesto en mi boca un cántico nuevo, alabanzas a Él, para la gloria de Dios. Hoy puedo elevar alabanzas y puedo mirar a mi esposo adorándole al Señor, levantando un canto para la gloria de Dios. Él ha sido un hombre transformado por el poder de Dios. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Simplemente amén. No escuches las voces extrañas que dicen: no se puede, es imposible. Para Dios no hay nada imposible.
Él hace su obra perfecta. Simplemente ríndete. Es que ese es el detalle. Amén. Rendirte a Él, dejarlo a Él que haga la obra. Que tú te pongas al lado del pasajero. Amén. Gloria a Dios. Que tú te pongas al lado del pasajero y que dejes a Él que vaya manejando. Gloria a Dios, amigos. La verdad para nosotros ha sido un tiempo de bendición, porque la verdad dice que hay que contar las maravillas. Y yo sé que muchos matrimonios están sufriendo, que muchos varones han dejado ese lugar que les corresponde como sacerdotes, que se han ido de sus casas, que están ahorita como sirviéndole tal vez a otra persona, cuando la responsabilidad de ese varón es estar con sus hijos, con su esposa. Porque dice que el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir. Ese es el trabajo del enemigo. Mas Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. El enemigo estuvo a punto de destruir mi familia. Mi corazón fue destrozado por muchas veces en 1000 pedazos. Pero Dios recogió esos pedazos y volvió a construir mi corazón. Un corazón que perdonó, un corazón que fue liberado del dolor, del pasado. Y si ven una lagrimita mía es por la gratitud que siento a mi Dios, por todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y Dios ha sido fiel con sus promesas. Me recuerdo que en ese momento que yo estaba en esa situación, había muchas personas que me veían como pobrecita, con lástima, porque creían que yo no tenía esperanza. Me decían, ¿has pensado en rehacer tu vida con alguien más? No sabían el dolor que había en mi corazón. No sabían que para mí esas palabras eran como algo que rompía mi corazón. Porque yo lo que quería era que Dios pusiera el amor de nuevo a mi esposo en su corazón. Y la verdad, cuando uno tiene el temor a Dios, uno lo que quiere es que Dios restaure tu familia. Tú no tienes cabeza para buscar a alguien más. Tú lo que quieres es que tus hijos tengan a ese padre que ellos necesitan. Y en ese entonces habían personas que me veían como que pobrecita. Y Dios me hace recordar en Isaías 54:11. En esa condición el Señor, yo tuve un encuentro con el Señor cuando yo era pobre de espíritu. Y dice 54:11, pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, esa era yo. He aquí, me dijo el Señor, que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Oiga bien, esta es una promesa de Dios que Dios la ha cumplido hasta el día de hoy en mi vida, y sé que Dios va a seguir siendo fiel para con mis hijos. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Dios los ha enseñado en la música, Dios los ha instruido. Mi esposo les dio lo básico y de allí el Espíritu Santo ha hecho su obra perfecta en mis hijos y ellos siguen siendo instruidos por Él. Él sigue perfeccionando ese don de la adoración, de la música. Dice, con justicia, esa es una promesa que Dios me hizo. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Y dice el Señor, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Promesa del Señor. Y yo proclamo esta palabra en mi vida que Dios me dio y muchas palabras. En ese desierto Dios me hablaba, Dios me daba muchas palabras. Y el Señor es fiel y verdadero. Y para la gloria de Dios te dejamos con ese testimonio. No sé si mi esposo se quiere despedir. Simplemente Dios es bueno. Dios es más que bueno. Dios es amor. Amén. Dios es misericordia. Dice que su palabra que Él se complace en misericordias.
Vea. Gloria a Juicio Dios. sin misericordia se hará aquel, ¿verdad? Que no tuviera misericordia. Y la misericordia que Triunfa sobre el juicio. la misericordia triunfa. Así sobre es el que, juicio. mujer, Si no fuera por eso, yo no estuviera aquí. Nada, hay esperanza en Cristo. amén, gloria a Dios. Y no es casualidad. Yo sé que el video se ha alargado, Sí, pero nada. Es un propósito de Dios para tu vida. Él lo hizo con nosotros y lo puede hacer contigo. amén, gloria a Dios, para la gloria del Señor. Y si tú estás ahí sin Cristo en el corazón, es el momento para que tú lo recibas en tu corazón. Abre tu corazón, abre tu mente y nomás di estas palabras en oración al Señor. Yo te voy a conducir Sí, a esa. Es la mejor decisión que tú puedes entregar. Si tú has llegado al fondo ya y no hayas que hacer, es el momento de hacer un cambio de vida, un cambio como es la verdadera vida. Cristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Gracias, Señor. Toca el corazón. Oremos. Di conmigo, amado Jesús, en esta preciosa noche, te abro mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que perdones mis pecados. Creo que tú eres el Hijo de Dios y que tú has resucitado para darme vida eterna. Gracias, Señor, te recibo. Recíbeme en tu gloria, Señor. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Sí, Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. sí, Padre. Y perdona todos mis Sí, Padre, pecados. en el nombre de Jesús, tócalo. En el nombre de Jesús te lo pido. Y te doy gracias por perdonarme, Señor. Sí, Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, amigo, yo te invito que si este video ha sido de bendición para ti, compárteselo a tus amigos, a alguien que tú sientas que está pasando por una situación en su matrimonio. Y yo te invito también a que te suscribas al canal. Si crees que este video es de bendición para tu vida, ponle allí a la campanita, suscríbete y te van a anunciar cuando yo baje un nuevo video. Tengo muchos videos en el canal. Vamos a estar tratando de hacer otros videos que edifiquen tu vida para la gloria del Señor. Nuestro único propósito es que nosotros podamos darte una palabra de fe y de esperanza y que en Cristo todo es posible. Amén. Dale like y suscríbete al canal. Y para la gloria del Señor, yo sé que este video le va a hablar a más de alguno de tus amigas, a ti o a alguien más. Compártelo. Y te bendigo en el nombre del Señor. Nos vamos a despedir con oración. Señor, yo te doy gracias por todos Sí, aquellos que han estado, Señor, conectados a Sí, este Padre. video, aquellos que te han recibido como Sí, Padre, en el tu nombre de Señor, Jesús. como su Salvador, Señor. Y yo te pido, Señor, que les reveles la vida Sí, abundante, Señor, que hay en ti, Señor. Sí, Padre, en el nombre Bendecimos, de Jesús. Señor, a todos aquellos, Padre, que van a compartir y que van a ver este Sí, Padre, en video. el Y nombre de también, Jesús. Señor, quitamos, Señor, todo obstáculo, Padre, Sí, de aquellos matrimonios, Padre, que están batallando, Padre Sí, Padre, en Santo, el nombre sin de ti, Jesús, Señor. Padre, En bendecimos el nombre de los Jesús matrimonios. proclamamos, Señor, tus victorias, Señor. Sí, Padre. Declaramos, Señor, que tú eres el Señor y que tú eres, Señor, el Dios de lo imposible, Sí, que tú Padre. puedes hacer cosas maravillosas, Padre Sí, Santo. Padre, en el nombre de Simplemente, Jesús, Padre. Señor, manifiéstate, Señor, Sí, Padre. a cada matrimonio, a cada vida, Sí, Señor, Padre, en el nombre de Jesús te lo que nos pedimos, han Padre Santo. Seas hecho, tú, Señor, el privilegio de acompañarnos, Padre, Sí, en este video. Gracias, Señor. Bendecimos a todos ellos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, nos vemos en otro video, amigos. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, amigos. Nos vemos en otra ocasión. Hasta